Bueno, Laura, este viaje, ¿no? De serie, yo quiero saber de dónde viene este proyecto, si viene de algo que has escrito tú, de que te lo proponen, porque me parece un proyecto o sea, no sé, me parece como muy grande, pero también muy meditado, porque es una serie que te hace meditar mucho, te hace preguntarte muchas cosas. Sí, bueno, a mí me pasó, a mí me llegó en forma de sinopsis, de una línea. Los productores me contactaron y me comentaron, bueno, tenemos interés en escribir una serie sobre el consentimiento dentro del matrimonio, una mujer que denuncia a su marido después de muchos años por violación. Y lo primero que me pasó es que me generó muchísimas preguntas y eso me hizo querer entrar en el proyecto, ¿no? Y querer entender cómo, bueno, cómo sería ese viaje realmente, ¿no? De esa mujer. Mm. ¿Y cómo fue, cómo ha sido el rodaje? Porque yo, la verdad es que me parece que es una serie en la que, bueno, los actores, ¿sabes? También es verdad que el tipo de ser debe estar muy medido, si está muy medida, ¿no? Vaya, no sean ni buenos ni malos, no sé, ¿cómo es dirigir esto? Porque sí que es verdad que muchas veces con el guión nos ponemos como decir, esto es así, pero luego pues, un poco, ¿ha sido muy medido todo? Bueno, ha sido un viaje muy bonito porque yo creo que desde el primer momento todos sentimos, sobre todo los cuatro protagonistas, ¿no? Nagore Aramburu, Pedro Casablanca, Miguel Bernardo e Iván Pellicer, que esos cuatro personajes que interpretaban tenían mucho conflicto interior, ¿no? No tenían, había una parte de certeza que no tenían, ¿no? Y entonces, claro, había que trabajarlos desde un sitio, bueno, muy vivo, ¿no? Muy estar en el momento, muy entender que no tenían, a veces defendían cosas que no tenían tan claras, ¿no? O que podían asomar otras heridas del pasado, ¿no? Y fue un trabajo muy vivo, ¿no? De cuidar mucho como cada momento, cada escena, de buscar cosas distintas. Pero bueno, también creo que ahí en eso estuvo la parte divertida que tiene a veces hacer un drama, ¿no? Que te puedes meter en sitios muy incómodos, pero con el paraguas de la ficción, ¿no? Y yo quería saber sobre el papel, cómo fue un poco la construcción de estos personajes, porque sí que es verdad que son solo 4 capítulos, pero en 4 capítulos se cuentan muchísimas cosas. La construcción de los personajes sobre el papel, bueno, primero hicimos mucha documentación, ¿no? Y un proceso de documentación y de investigación, ¿no? En el que hablamos con abogados, abogadas, con psicólogos, con gente que había vivido estas historias, ¿no? De forma real y de ahí sacamos bastantes ideas, ¿no? Bastantes ideas de cómo queríamos componer estos personajes. Yo creo que la idea central es que no queríamos complacer a nadie, nos daba un poco igual si caían bien o mal, lo que queríamos era entender muy bien quiénes eran estas personas y qué es lo qué es lo que les movía, ¿no? Y yo había también cuando trabajamos con los actores, había una frase que repetíamos mucho que era, bueno, de acuerdo, estos personajes dicen esto, ¿no? Pero cuando llegan a su casa por la noche, se meten en la cama, realmente en la cabeza, ¿qué están pensando, ¿no? Ser capaz de ser así de honesto con el personaje, ¿no? Y en el caso, bueno, sí que has dicho que te viene un poco por parte de la producción, en una breve sinopsis. No sé hasta qué punto has tenido la libertad que has querido, tanto de preproducción como has puesto el guión y los personajes, o sí, porque sí que está un poco ahí tu visión más diferente. Bueno, no, ha sido un viaje creativo muy bonito y también a nivel de producción porque desde el momento que entré, es verdad que yo ya vi como muy claro que me quería centrar en el viaje judicial y el viaje familiar, ¿no? Para mí había un juego de espejos ahí muy interesante y quería ser como muy radical con esto y enseguida, no sé, como que todo, tanto los productores como el equipo de Movistar, todo el mundo estaba como muy alineado con la visión, ¿no? Entonces realmente he tenido toda la libertad creativa de explorarlo. Luego se unieron a la escritura Julia de Paz y Eduard Solá, coescribimos el guión juntos y hemos tenido muchísima libertad y lo bonito del viaje ha sido que bueno, según íbamos entregando los guiones, el proyecto crecía y gustaba y todo el mundo entendía, bueno, el riesgo también de ir a sitios incómodos, pero también de alguna manera se apoyaba a eso, ¿no? Y luego a nivel de diseño de producción, el rodaje lo he vivido como una película, hemos tenido muchos medios, hemos tenido esos tiempos de poder trabajar con los actores, pues eso, ensayos en localizaciones, ¿no? De poder cuidarlo realmente. A mí, una que me llama la atención, ¿no? Porque, claro, tenemos, por desgracia, mucha violencia machista, violencia psicológica, pero, por ejemplo, con la dependencia de alguien, de depender de una persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo más peligroso que podemos hacer como ser humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo de los 1.000 euros, ¿no? Tienes 1.000 euros, es que eres una persona, es que tal, o sea, es como muy fuerte, ¿no? Que hasta cierto punto
persona esté así, ¿no? Dependiendo de otra que es capaz, que parece que es como la cuidada más que su mujer. Bueno, había una cosa que a mí me interesaba mucho de las relaciones de querer, y es que no, yo creo que las relaciones afectivas, las relaciones amorosas o familiares, nos cuesta mucho analizarlas en términos de poder, ¿no? De qué tipo de poderes hay en juego, puede ser un poder económico, un poder de una fuerza física, un poder social, de prestigio social, ¿no? Qué tipos de poder hay en juego y cómo eso condicionan esas relaciones, ¿no? Nos cuesta verlo, yo creo, porque como que tendemos a querer preservar lo afectivo, lo amoroso, a no mezclarlo con algo más racional. Pero es interesante verlo desde ese ángulo, porque muchas veces es la manera de detectar, bueno, cómo de equilibrada o no está esa relación, ¿no? Yo, a mí personalmente, en ahora me parece que hace una relación increíble, o sea, me parece que es increíble la contención, ¿no? Es una cosa bueno, tú cuando la diriges, quería esa contención, ¿no? Esa fuerza que no se ve, pero que tiene una fuerza, ¿no? Más que la víctima de estar llorando, tal, yo creo que lo que hacéis es honesto, ¿no? O sea, ese trabajo de contener y de luchar de esa contención, ¿no? Sí, queríamos, yo creo, retratar a una víctima desde un sitio distinto, ¿no? Y que no por eso era menos víctima de lo que le había pasado, ¿no? Y que no por eso el espectador va a dejar de acompañarla o de entender lo que le ha pasado, ¿no? Pero había ahí algo de reto de, quizás, bueno, de alejarnos de otros retratos que hemos visto de las víctimas, ¿no? De violencia sexual. Y en eso la contención era importante. También yo creo que Nagore y yo sentíamos que eso era importante porque siempre hablábamos de que Miren Torres es un personaje que tiene que subir una montaña muy grande, con una mochila muy pesada, y que si se para a llorar o a pensar muy bien lo que le está ocurriendo, es como que no llega al final, ¿no? Y la contención es casi a veces como un mecanismo de defensa, yo creo, del personaje para no venirse abajo, ¿no? Ahora estamos hablando de una bolita más crítica, bueno, de este reparto. No sé si tú cuando empezaste a hacer los guiones visualizabas a alguno de los actores o fue todo después. ¿Y cómo trabajaste con ellos los personajes? Porque nos han comentado que estuviste como un mes y medio todos juntos ahí leyendo los guiones y trabajando. Sí, bueno, hubo un proceso de casting. Es verdad que yo no tenía a nadie en mente concreto cuando empecé a escribir, y durante el proceso de casting fueron apareciendo la familia Gorosmendi, y además de una manera como muy bonita, ¿no? Y con muchos flechazos, ¿no? O sea, el proceso de casting es verdad que es un proceso muy especial porque como directora tienes de repente la posibilidad de ver como distintas versiones del personaje, ¿no? Que es una cosa bastante mágica, ¿no? Y muchas veces, muchísimas son muy interesantes, ¿no? Pero de alguna manera vas componiendo la familia, ¿no? Y vas intuyendo esas relaciones, ¿no? Que quieres contar, que tienen que construir la historia, ¿no? Nagore fue un flechazo en el casting porque hizo la primera escena que hizo fue la de la denuncia, y a mí me pareció, yo ahí la vi a ella, pero es que ya vi la serie, vi como el tono de la serie, vi el misterio que realmente había detrás de una mujer que denuncia algo así, ¿no? Y fue muy interesante ver eso, ¿no? Luego, una vez que teníamos montada esta familia, en cuanto al trabajo actoral, a mí siempre es como el trabajo que invierto mucho tiempo y mucha energía porque me alimenta muchísimas cosas como directora, de la narrativa, del lenguaje, del tono, hasta como de la fotografía, ¿no? Había algo como de repente de los estados de ánimo de los personajes que luego estaban en la fotografía de la serie, ¿no? Como ese estado mental un poco como otoñal, como de pérdida, ¿no? Y en esos ensayos, sobre todo, lo que intentamos es entender muy bien cómo funcionan estas relaciones, qué les mueve, y también qué cosas duelen más, ¿no? O qué cosas incluso duelen más enfrentar, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo creo que está muy bien luego llevarte como secretos al rodaje, secretos que puedan tener los personajes, cosas que cueste hablar, ¿no? Porque el espectador luego es muy listo y aunque ellos no lo digan, es capaz de percibirlo. Vale, a mí sí que es de lo que sí has hablado, ¿no? De las escenas de juicio, ¿no? Cómo rodar las escenas de juicio, porque sí que es verdad que no sé por qué muchos directores como que le tienen miedo a las escenas de juicio, no sé, para no crear algo, pero tú, por ejemplo, las escenas no son realmente magistrales, pero no lo hago, que es maravilloso hasta qué punto ves la sociedad enfrentarse a algo, pues que se supone que lo tenemos todos aquí, pero que no, en realidad no lo es. Sí, hay un episodio que es el juicio y era sobre papel era bastante arriesgado, ¿no?
Ahora estamos muy contentos de haber arriesgado, pero es verdad que sobre el papel era, claro, un episodio que realmente era como un juicio transcrito, ¿no? Y ahora lleva esto a la pantalla y que tenga vida y que tenga viaje emocional, ¿no? Y que plantee todas las preguntas que quieres plantear, ¿no? Pero es verdad que había algo como en ese riesgo que era interesante, que era el alejarnos de un formato de juicio igual más peliculero, más manipulador, más de inclinar la balanza continuamente, ¿no? Y creo que había algo como, yo lo siento un poco como un regalo al espectador que a mí me gustaría que me hicieran de decir, bueno, te voy a meter en la sala del juicio y vas a asistir al juicio como con todo el rigor documental, pero tienes que juzgar tú, ahora tú eres el juez, ¿no? A ver si, bueno, a ver si eres capaz de sacar una conclusión. Pero bueno, eso está bien porque te das preguntas, ¿no? Entonces, está trabajando la cabeza, eso está bien. Sí. Claro, respecto a eso, que ahora que ya has visto la serie y que estás en breve, ¿qué es lo que más te gustaría destacar? De la serie de... bueno, a mí me gustaría pensar que la serie puede generar una... puede ayudar a entender mejor cómo es el proceso de las víctimas, de las mujeres que denuncian y cómo ayudarlas a acompañarlas mejor si algún caso de este tipo surge en nuestra familia o en nuestro entorno. Ojalá, aunque sirva para eso la serie, para entender mejor cómo es ese proceso y desde ahí querer acompañarlas mejor. Y también creo que puede generar muchas preguntas sobre cómo juzgamos la violencia sexual en la pareja, ¿no? Y incluso en la familia, ¿no? Cómo juzgamos este tipo de delitos cuando saltan en la familia, ¿no? Bueno, creo que está bien que nos enfrentemos a tener que argumentarnos a nosotros mismos cómo juzgamos esto. Sí que es verdad que para mí es querernos como dos bandos, ¿no? En un mundo muy polarizado. O sea, yo creo que estamos ahora mismo en una relación de un mundo que es muy polarizado, como si estamos empeñados que uno es muy malo, uno es muy bueno. O sea, quizá por eso Querer va a tener más debate quizá en algún tipo de conversación o de sociedad, porque estamos todavía muy polarizados con la cosa de si esta es muy mala, este es muy malo. Bueno, pero precisamente yo creo que como Querer aborda un caso concreto y como muy en el detalle, tanto del viaje emocional como del judicial, no lo sé, o sea, al menos creo que pide una reflexión profunda, o sea, no creo que sea tan fácil como decir esto va de buenos y malos, esto va de blanco y negro, ¿no? Entonces creo que sí que te exige como espectador que entres desde un sitio más profundo y bueno, y te tiene que apetecer ese viaje, pero no es un viaje para darte una lección ni para darte una consigna, sino para que tú llegues a tus propias conclusiones, ¿no? Pero desde el punto de la familia, ya te comentamos que es muy importante el papel de los hijos, que más o menos como que se tienen que posicionar un poco y ahí lo que dice de buenos y malos, pues también ellos van cambiando un poco hacia donde tienen que ir. Sí, yo creo que el viaje de los hijos de Querer, que son dos hijos adultos, jóvenes pero adultos, puede ser de lo que más interpele a todo el mundo de la serie, porque, bueno, todos somos hijos de alguien, ¿no? Pero más allá de esto, si hay algo yo creo que todos sentimos en algún momento que heredamos cosas de la familia. Y también en algún momento somos conscientes de lo que hemos heredado y que igual tenemos que tomar una decisión sobre qué hacemos con esa herencia afectiva que hemos tenido, cómo nos puede marcar, ¿no? Entonces eso está en el viaje de los hijos de Querer y creo que nos puede interpelar como espectadores. Es una curiosidad. ¿Os habéis pensado en algún caso real, que hay de algún periódico, que habéis visto informado? Nos hemos basado en muchos casos reales, pero no en uno en concreto. Lo que sí que intentamos es que en todas las cosas que ocurren en el caso de Miren Torres, sí sabemos que han ocurrido muchas veces a otras mujeres, ¿no? O sea, de alguna manera buscábamos como patrones, ¿no? Cosas que se repetían, ¿no? Violencias que se repetían. Entonces, en ese sentido, la historia de que cuenta Querer no es particular, pero sí cuenta la historia de muchas mujeres. Lo mismo la fotografía y las localizaciones, que es como muy claro que tenía que ser así lo más realista posible y que pues estaban allí a propósito un poco. Sí, bueno, parte de ese enfoque como sobrio y documental tenía que ver mucho con esa sensación de realismo, de naturalismo, ¿no? Pero luego también está un poco sofisticado porque yo creo que hay algo de otoño, hay un otoño ahí que dura toda la serie, ¿no? Que tiene algo que ver como con el estado mental de estos personajes, ¿no? Que han perdido algo, ¿no? El otoño tiene algo de nostalgia, de pérdida, ¿no? Y bueno, eso es algo también que sobrevuela la serie, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena, por favor.
Qué bien que os haya gustado. Muchas gracias.